Amigas y amigos, en Venezuela resulta muy interesante el panorama político que se ha configurado. El Consejo Nacional Electoral ya reconoció el triunfo del partido político de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional y mientras tanto, la oposición comienza a desbaratarse. El propio Capriles ya desconoció el liderazgo de Juan Guaidó y en este escenario, el presidente de Colombia, Iván Duque, sigue conspirando contra el presidente venezolano. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este sábado 12 de diciembre del 2020 y vamos directo a esto que está ocurriendo en el hermano país suramericano de Venezuela. Y vamos a comenzar con esto que ya se da a conocer de manera oficial. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclama a los diputados electos el pasado domingo. Ahora solo resta que el próximo 5 de enero los 277 parlamentarios electos, de los cuales 253 son del bloque del chavismo, tomen posesión en sus cargos. Así que ya fueron proclamados por las autoridades del Consejo Nacional Electoral. De esta manera se reconocen los resultados por esta instancia electoral en Venezuela. La entrega de credenciales se llevó a cabo en Caracas, la capital del país, y en los 23 estados donde fueron elegidos los representantes de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Estos comicios obviamente fueron ganados por el chavismo, quien obtuvo la mayoría en la AN con 91.3% de la votación, lo que equivale a 253 escaños. La oposición moderada se repartió el resto de las curules. Así, en segundo lugar se ubicó la agrupación opositora Acción Democrática, que obtuvo 11 diputados, seguida por Avanzada Progresista con 3 curules, al igual que El Cambio. Por su parte, Primero Venezuela, conformada por disidentes de ultraderechista, Primero Justicia conquistó 2, mientras que COPEI y el Partido Comunista de Venezuela obtuvieron un diputado. De esta manera, finalmente se pasa a otra etapa en Venezuela. Estos comicios legislativos, que son el número 25 desde que el fallecido Hugo Chávez ganara la presidencia en 1999, contaron con una participación de 30.5% en medio de los llamados del diputado opositor Juan Guaidó a la abstención y a desconocer las votaciones a priori. Los resultados de estas elecciones no han sido reconocidos por Estados Unidos, por la Unión Europea y por un grupo de 21 países de la Organización de Estados Americanos, OEA, que catalogaron el proceso de fraudulento. Esta reacción se ha repetido en las 5 últimas votaciones desde 2017, cuando fue electa la Asamblea Nacional Constituyente. Se espera que el próximo 5 de enero la nueva Asamblea Nacional tome posesión. Y en este contexto, finalmente el opositor Capriles asegura que la oposición venezolana está céfala y votó a la basura su capital político. El 2 veces candidato presidencial de la derecha dijo que el antichavismo no tiene líder, en claro desconocimiento a Juan Guaidó. Enrique Capriles, 2 veces candidato presidencial de Venezuela, aseguró que la oposición ya se quedó sin líder. Prácticamente hizo este desconocimiento público ya a Juan Guaidó, hizo el llamado a Estados Unidos, sobre todo una vez que entre el nuevo gobierno que va a encabezar el demócrata Joe Biden, a que piense en otra estrategia, porque Juan Guaidó ya se agotó. Ese plan ya no tiene futuro. La oposición hoy no tiene un líder, así lo dijo, la oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo. Nadie que sea jefe, no existe. Esto fue un capital político que se acumuló y se botó a la basura. Puros lugares comunes, discursos gastados, dijo Capriles. Prácticamente ya no está de acuerdo con esta estrategia que traía Juan Guaidó. Y esto resulta muy interesante porque el 5 de enero se instalará el nuevo parlamento que pondrá en entredicho el liderazgo de Guaidó, ya que fue su cargo como máxima autoridad de la AN lo que le permitió desafiar al gobierno de Maduro.
al autoproclamarse ilegalmente como presidente interino el 23 de enero de 2019. Capriles, quien considera que poner la situación de Venezuela en manos de Trump fue el peor error de la oposición, aseguró que la nueva administración de Joe Biden debe entender que este plan se agotó y no puede dar continuidad al statu quo, es decir, a esto que era pues considerado como un interinato. El también exgobernador de Miranda se empezó a distanciar de Guaidó el pasado 24 de agosto, cuando pidió, 2 días antes del cierre del lapso del Consejo Nacional Electoral para la postulación de los 277 candidatos a diputados, que no solo se presentara la ruta de la abstención y la resignación para salir de la crisis. La ruptura se hizo más visible después de que Guaidó manifestase a inicio de septiembre que se distanciaba de él por considerar que había participado en negociaciones inconsultas y acuerdos electorales con Maduro que lograron concretar 110 indultos políticos para opositores. Asimismo, se han difundido informaciones sobre supuestas negociaciones a lo interno de la oposición para relevar a Guaidó, especialmente después de que la enviada del diputado ante el Reino Unido, Vanessa Neumann, anunciara su dimisión y declarara que el futuro del liderazgo del opositor no está claro. Según Neumann, algunas fisuras de la oposición desean rotar el liderazgo, pues temen que tras el 5 de enero, cuando el sector opositor liderado por Guaidó pierda completamente el control de la Asamblea Nacional, los patrocinadores internacionales, incluyendo Estados Unidos, se replanteen el reconocimiento otorgado al opositor. Vaya que esto ha generado reacciones. Ante esto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, ironizó al respecto y afirmó que ya ni la oposición quiere a Guaidó. Ahí está Capriles, que pide poner fin al interinato. ¿Cómo estará la cosa?, se preguntó Cabello tras ironizar con que a Guaidó le había dado miedo preguntar en una consulta popular si la oposición lo quería mantener al frente. Y bueno, aquí está este tuit que se dio a conocer. Guaidó pues realiza una supuesta consulta popular de modalidad virtual que no está contemplada en la Constitución venezolana, no cuenta con el aval del Consejo Nacional Electoral, ni se someterá a ningún proceso de auditorías u observación internacional para pedirle a la comunidad internacional que desconozca los resultados de las elecciones del 6 de diciembre. Es decir, poco a poco pierde pues ya fuerza política el propio Juan Guaidó. Mientras tanto, el presidente de la firma encuestadora Data Analysis, Luis Vicente León, vaticinó que la fractura de la oposición se va a amplificar el primer trimestre del 2021 y será el peor momento histórico de la unidad del antichavismo. Y en este escenario, el presidente de Colombia, Iván Duque, confirma que su país protegió al prófugo venezolano Leopoldo López y contribuyó a la recuperación de su libertad. El mandatario aseguró que algún día podrá contar los detalles de cómo actuó su país para que el político huyera de la Embajada de España en Caracas. De esta manera, Iván Duque lanza pues otro mensaje desafiante al gobierno de Nicolás Maduro. Reveló que su gobierno protegió al opositor venezolano Leopoldo López y lo ayudó a huir de la Embajada de España en Caracas, donde se encontraba desde abril de 2019, tras protagonizar un intento fallido de golpe de Estado en Venezuela. Algún día podremos contar los detalles de cómo te protegimos entre quienes te quieren en tu territorio y nosotros, para que hoy seas una voz libre en el mundo, aseguró Duque al recibir a López en la casa de Nariño. Según Duque, el venezolano estaba expuesto a perder la vida por la supuesta persecución del gobierno de Maduro. Cuando era inminente ese intento por acallar el alma, el espíritu y tu voz, te dije que aquí estaba Colombia, recordó. Para el mandatario, López es un gran amigo de Colombia, nos complace tenerlo en nuestro país y haber podido contribuir a la recuperación de su libertad, enfatizó después de mostrarse dispuesto a pedir más presión diplomática contra el gobierno de Maduro. Las declaraciones de Duque ocurren la misma semana en que Maduro denunció que tuvo que cambiar a última hora su centro de votación en las pasadas elecciones parlamentarias porque fuentes de inteligencia colombiana le informaron que desde la Casa de Nariño se estaba preparando un operativo en su contra el mismo día de los comicios. Las autoridades venezolanas y el propio Maduro han alertado en varias oportunidades los planes de magnicidio o golpe de Estado por parte de la oposición radical con apoyo de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
Y en este escenario, pues autoridades venezolanas detienen a 2 ciudadanos que pretendían atentar contra una refinería con el aval de Iván Duque. Los detenidos portaban poderosos explosivos para detonar y destruir el principal poliducto de bombeo de gasolina y otros productos. El vicepresidente del área económica y ministro para el petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, denunció que fueron detenidos 2 ciudadanos que pretendían hacer esa acción en contra de la refinería El Palito con poderosos artefactos bajo la presunta protección y apoyo del mandatario colombiano Iván Duque. Así es como se da a conocer pues esta acción en la que se supone estaría también involucrado una vez más el gobierno de Colombia. De acuerdo con el ministro, la Agencia Central de la Inteligencia de Estados Unidos y la Agencia de Seguridad Nacional conocían y asesoraban a todos los personajes involucrados en esa acción. Los detenidos, identificados como Francisco Javier Pacheco Pérez y César Antonio Guevara Díaz, poseían emulsión encartuchada, Cenatel, detonadores MS y LP tipo velita, booster de pentolita y cordón detonante. Y mientras tanto, pues se da a conocer que ya concluye la consulta popular de Guaidó sobre denuncias de fraude. En Venezuela concluyó pues esta acción que hizo Juan Guaidó en rechazo a las elecciones parlamentarias del domingo pasado, en las cuales el chavismo retomó el control de la Asamblea Nacional. La actividad promovida por Juan Guaidó comenzó el lunes a través de una página web y este sábado se realiza de manera presencial. En otro video te daré los detalles, los resultados de esta consulta popular que llevó a cabo Guaidó, pero que de entrada para algunos, por ejemplo Enrique Capriles, esto verdaderamente no tiene sentido. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.